tardes, catedrático, compañeros. Mi nombre es Julio Bernardo Tiño González y soy de sexto Administración de Empresas. Bueno, el tema que yo elegí de las 3 guías es el método científico. Bueno, de lo que yo entendí del método científico es que es el procedimiento que todos los científicos utilizan para poder explicar los problemas que ocurren en la vida. Cuando la gente trata de entender el mundo que nos rodea, muchas veces se cruza o se encuentra con problemas que ellos no pueden responder. Bueno, y aquí es donde actúa el método científico para poder resolver esos problemas de manera eficaz y eficiente. El primer paso para el método científico es la observación, o es plantear el problema para poder buscarle la solución. Después tenemos que hacer algunas observaciones acerca del problema que estamos investigando. Luego tenemos que hacer una deducción. Para resolver el problema, primero tenemos que entender lo que ya tenemos. Después tenemos que hacer algunas observaciones acerca del problema que estamos investigando. Luego tenemos que hacer una deducción. Una deducción es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. De lo que observamos, nosotros podemos deducir algunas cosas que tienen que ver con el problema. Luego tenemos que transformar nuestras deducciones en una hipótesis. Bueno, una hipótesis es una explicación que se puede comprobar de aquello que observamos. Después tenemos que pensar en un experimento que puedan probar esta hipótesis. El último paso tenemos que hacer una conclusión, donde nosotros tenemos que explicar lo que logramos entender del problema que estamos investigando. El primer paso para el método científico es identificar el problema para poder resolverlo. Para poder entender el problema, primero tenemos que entender lo que ya tenemos. Luego tenemos que hacer algunas observaciones del problema que nosotros estamos investigando. Luego tenemos que hacer una deducción. ¿Y qué es una deducción? Bueno, es lo que podemos suponer a partir de nuestras observaciones. Nosotros podemos deducir algunas cosas que tienen que ver con el problema. Y luego tenemos que transformar nuestra deducción en una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Bueno, una hipótesis son suposiciones, una explicación de lo que nosotros podemos observar o de aquello que observamos en el entorno. Nosotros tenemos que pensar en un experimento que pueda probar esta hipótesis. Y el último tenemos que hacer una conclusión. Ahí es donde nosotros tenemos que explicar lo que logramos entender del tema que ya investigamos. Pero si muchos experimentos apoyan la hipótesis, entonces esta puede convertirse en una teoría. Bueno, en la ciencia, una teoría es cualquier hipótesis que se haya confirmado repetidamente por medio de pruebas experimentales. Una teoría que se ha demostrado una y otra vez no puede convertirse en ley. Por eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica, porque los científicos siempre están aprendiendo nuevas cosas sobre el mundo que nos rodea. Y nunca se sabe cuándo van a encontrar una nueva prueba que nos obliga a pensar nuestra comprensión del mundo. Bien, el método científico nos puede ayudar a estar en lo cierto más seguido, y no solamente en las clases de ciencia. Solo tenemos que asegurarnos de hacer todos los pasos. Bueno, si formulamos una hipótesis antes de hacer una observación, entonces realmente solo estamos adivinando, y además nunca podremos saber si nuestra hipótesis está en lo correcto o si cambiamos con un experimento. Seguramente nos hemos preguntado cómo los científicos descubren las cosas. Bueno, se ha demostrado que ellos utilizan el método científico para descubrir las cosas y llegar a ciertos conocimientos, ya sean verdaderos o falsos. Este método les permite llegar a un determinado conocimiento debido a ciertas observaciones o experimentos que ellos hacen. Y así ellos responden preguntas, resuelven problemas y explican a la sociedad con el fin de
lograr algo en la vida. Este método científico consta de etapas o ciertos pasos que todos los científicos aplican para llegar a ciertos conocimientos o resolver los problemas que ellos están tratando de investigar. Bueno, existen 6 pasos o 6 procedimientos que se utilizan en el método científico y todos los científicos lo utilizan debido a que son relativamente efectivos. Y la primera es la observación. Bueno, un ejemplo claro sería el árbol y las plantas. Primero nosotros observamos que las plantas y los árboles son de color verde. El número 2, proposición. Bueno, aquí es donde nosotros nos planteamos una pregunta del problema que estamos investigando. Bueno, aquí la pregunta sería: ¿por qué el árbol y las plantas son de color verde? El número 3, hipótesis. Bueno, la hipótesis aquí es donde nosotros nos hacemos algunas suposiciones acerca del problema que estamos investigando. Bueno, la primera suposición sería: ¿por qué los árboles y las plantas son de color verde? Bueno, las plantas y los árboles son de color verde porque realizan el proceso a través del cual producen los alimentos. El número 4 es verificación y experimentación. Aquí es donde nosotros empezamos a experimentar con las hojas de los árboles y las hojas de las plantas. Aquí es donde nosotros agarramos 2 hojas de árboles y 2 hojas de las plantas y los ponemos en un frasco a hervir con 2 cucharadas de alcohol. Ahí es donde nosotros empezamos a verificar si surge algún cambio en el transcurso del tiempo. La número 5 es la demostración. Aquí es donde nosotros demostramos o verificamos si las hojas de los árboles han cambiado de color o siguen igual con el experimento que les hicimos. Y el último es la conclusión. Bueno, esta es la parte final de nuestra investigación. Aquí es donde nosotros empezamos a escribir todo lo que logramos ver en las 6 etapas del método científico. Es muy importante que nosotros nos sepamos estos 6 pasos o 6 procedimientos debido a que son relativamente utilizados por todos los científicos o investigadores que tratan de lograr encontrar la posible solución a unos problemas que ellos están investigando. Es muy importante que nosotros sepamos la definición del método científico y de sus 6 pasos o procedimientos, ya que esto nosotros lo podemos aplicar en cualquier tipo de investigación, ya que este método nos ayuda a llegar al fondo de cualquier tipo de problemas y todas las empresas lo utilizan, ya que este método es muy beneficioso y satisfactorio. Este método nosotros lo podemos aplicar para poder investigar a nuestro público objetivo o investigar a nuestros consumidores o posibles clientes. Esto también lo podemos utilizar para investigar a nuestra competencia, debido a que hoy en día el mercado es muy competitivo y nosotros tenemos que destacar en el mercado para poder lograr los objetivos estipulados por la empresa. Por eso es muy importante que nosotros sepamos la definición del método científico para poder lograr o investigar a las personas que nosotros queramos venderles algún producto o algún servicio. Bueno, hemos llegado a la parte final del video y gracias.